elambito.com. Cuando se trata de libertad, los chicos malos están dispuestos a ejecutar cualquier plan que pueda significar salir de prisión. Desde trepar muros como si fuera un cangrejo, construir túneles o falsificar documentos, cada quien elige cómo burlar los barrotes de una cárcel para ser libre nuevamente. A continuación, conocerá algunas de las fugas más impresionantes en lo corrido de las últimas décadas. Pero antes de iniciar, no olvides darle like a esta publicación, suscribirte a nuestro canal y compartir el contenido. Comencemos. El 16 de agosto de 2023, un jurado en Pensilvania, Estados Unidos, condenó a Danilo Cavalcante a cadena perpetua tras hallarlo culpable en el caso de un joven a quien conocían como Brandao. Según se conoció durante el juicio, Brandao pagó caro denunciar a Cavalcante como reseñado en Brasil tras extinguir la existencia de un hombre en el año 2017. Pero la idea de tener en el horizonte solo paredes y barrotes por el resto de su vida no era una opción para Cavalcante. El 31 de agosto, pocos días después de su sentencia, Cavalcante caminó a un pasillo estrecho entre dos paredes en un patio de ejercicios, colocando sus manos y pies a cada lado y caminando como cangrejo hacia arriba, salió de la vista de las cámaras de seguridad para luego correr a través de un techo, escalar una cerca, abrirse paso en un alambrado y escapar. El primer avistamiento conocido de Cavalcante después de su fuga ocurrió al día siguiente, en Pocopston Township, cerca de la prisión. Con el pasar de los días, varios residentes del sector aseguraron verlo. Información creíble para las autoridades, bajo el entendido que la policía tenía vigiladas las salidas del pueblo y se sabía que Cavalcante debía seguir cerca de prisión. Mediante cámaras de seguridad, tuvieron pistas de que Cavalcante dormía cerca de arroyos, los cuales le servían de paso para tomar agua y mantenerse hidratado. Todas las artimañas posibles por Cavalcante al final fueron inútiles, porque el 13 de septiembre, tras llamadas de varios vecinos que aseguraron verlo, la policía fue tras él y lo capturó. Es imposible que se escape nuevamente. Eso dijeron las autoridades mexicanas tras recapturar en febrero de 2014 a Joaquín Chapo Guzmán, el temido capo que una vez más burlaría la justicia de su país. El ex cabecilla del cartel de Sinaloa, uno de los hombres más buscados en el mundo, el 11 de julio de 2015 escapó por un túnel de la prisión de alta seguridad de El Altiplano. El Chapo ordenó la ejecución de una excavación de 1.500 metros de longitud. La entrada del túnel fue ubicada en el área de regaderas de la prisión. Hasta ese lugar llegó el Chapo, el último sitio donde lo detectaron las cámaras de seguridad del penal. Cuando los guardias se dieron cuenta que Guzmán lo era, no salía de las regaderas, fueron a buscarlo a su celda, pero ya no estaba. En el baño se encontró un hueco que comunicaba con el túnel, excavado a 10 metros de profundidad. Lo más increíble de todo es que el mismo tenía iluminación y hasta tubos de plásticos para poder ventilarse. Trascendió que para poder excavar se utilizó un mecanismo de tracción activado por una motocicleta para sacar sobre rieles la tierra de la construcción. La salida del túnel se ubicó al suroeste de la cárcel El Altiplano, en una casa aún por terminar situada en la colonia Santa Juanita. Otro dato curioso resultó ser que El Altiplano hasta ese entonces se consideraba como la prisión de mayor seguridad en el país. Tras su fuga, el Chapo Guzmán pasó a ser no solo la persona más buscada en México, sino que además se convirtió en el hombre por el cual ofrecían la recompensa más alta en la historia de ese país. Cerca de 14.000 millones de pesos colombianos era lo que ofrecían por él. Tras haber permanecido prófugo durante varios meses,
finalmente fue recapturado el 8 de enero de 2016. En la actualidad, Joaquín El Chapo Guzmán tiene 67 años. Se encuentra preso en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en Florence, Colorado, mejor conocida por sus siglas en inglés ADX, o como el Alcatraz de las Rocosas. 4 miembros de los surabeños escaparon en 2014 de la cárcel El Pedregal de Medellín. La forma en la que se fugaron fue tan insólita que obligó al mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, a tomar cartas en el asunto. Se trató de Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, cabecilla de los urabeños, su hermana Nini Joana Úsuga David, Rafael Uribe Nieto, Walter de Jesús Castrillón Jaramillo y Merado Pena Bautista. Todos estos salieron tranquilamente por la puerta principal de la cárcel y hasta varias horas después, inexplicablemente, nadie constató que se trataba de una silenciosa y, entre comillas, legal fuga. Los 4 prófugos habían sido capturados por la Unidad contra las Bandas Emergentes a comienzos de diciembre de 2013, durante un operativo que permitió la incautación de 8.000 millones de pesos en allanamientos realizados en Medellín y Río Negro, Antioquia. Lo que se sabe de la fuga de estas 4 personas es que el 26 de diciembre de 2013 se envió un oficio firmado por Natalia Campos Bernal, supuesta secretaria del juzgado promiscuo del municipio de Canalete, en Córdoba, donde se ordenaba la libertad inmediata de los procesados por una supuesta revocatoria de la medida de aseguramiento que pesaba en su contra. Actualmente, alias Otoniel está preso en una cárcel en Estados Unidos, condenado a 45 años de prisión por diferentes delitos. Si toca reseñar una fuga de esas sacadas de un mismísimo libreto de película, es sin duda la de Choi Gap-bok, un profesor de yoga de Corea del Sur que logró escaparse de la manera más increíble posible, colándose entre unos barrotes. Sí, señor, entre unos barrotes. Antes de ser conocido por su impresionante huida de la prisión que lo custodiaba, Choi Gap-bok era un maestro de yoga con una trayectoria profesional de más de 2 décadas. Llegó a la edad de 50 años y en ese momento resultó implicado en un robo por el cual finalmente lo declararon culpable. Lo llevaron a prisión y no duró ni una semana recluido. Choi fue encarcelado el 12 de septiembre de 2012 y 5 días después se escapó. Su plan de fuga inició con una cuidadosa rutina de untar crema y aceites en todo su cuerpo. Esto con el objetivo de lubricarse lo suficiente para cuando decidiera colarse entre los barrotes. El sujeto escapó usando la ranura por la cual le pasaban la comida, un orificio de apenas 15 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho, realmente diminuto. Según comentó la policía, parece ser que el maestro de yoga logró colarse en esa pequeña rendija en poco más de 30 segundos mientras los guardias dormían. Para ganar tiempo, dejó en la cama de su celda unos almohadones que simulaban un cuerpo humano para mantener a los oficiales de seguridad de la prisión distraídos mientras él huía de la cárcel evadiendo cada punto de seguridad. 5 días después de su fuga, el 22 de septiembre, lo encontraron y lo detuvieron, sin que esta vez hubiese barrotes en su celda. Finalmente, una de las fugas más famosas de la historia tuvo lugar en la conocida isla frente a la bahía de San Francisco, donde a mediados del siglo XX eran enviados los presos considerados más peligrosos de Estados Unidos, Alcatraz. Era considerada la cárcel más segura del país, pero Frank Morris, Clarence y John Englin demostraron que no era del todo así. Los 4 reclusos, porque hubo uno que no alcanzó a huir,
se conocían de encarcelamientos anteriores en Florida y Georgia. Cuando se les asignaron celdas adyacentes en diciembre de 1961, comenzaron a formular un plan de escape bajo el liderazgo de Morris. Durante los siguientes 6 meses, ampliaron los conductos de ventilación debajo de sus fregaderos, utilizando hojas de sierras desechadas que se encuentran en los terrenos de la prisión, cucharas de metal del comedor y un taladro eléctrico improvisado con el motor de una aspiradora. Los hombres ocultaron su trabajo con cartón pintado y taparon el ruido con el acordeón de Morris. Además, el estruendo ambiental de la hora en la que impartían clases de música. Una vez que los agujeros fueron lo suficientemente anchos para pasar, los hombres accedieron al corredor de servicios públicos sin vigilancia, construyeron salvavidas y hasta un bote, utilizando más de 50 impermeables, entre otros materiales robados. Su estadía en el taller la cubrían dejando en sus camas almohadas para simular sus cuerpos y cabezas esculpidas con jabón y adornadas con cabello de la barbería de la prisión para dar realmente un aspecto de que ahí estaban durmiendo. En la noche del 11 de junio de 1962, con todos los preparativos en su lugar, los hombres iniciaron su plan. Morris y los hermanos Englin subieron por el conducto de ventilación hasta el techo. Descendieron cerca de 15 metros hasta el suelo, en la costa noreste, un punto ciego en la red de reflectores. Ahí, en ese punto, inflaron su balsa y partieron hacia su objetivo, la isla de Los Ángeles. Su paradero desde entonces fue un misterio y las autoridades los dieron por muertos porque creían que era imposible que cruzaran las aguas llenas de corrientes de la bahía. Lo curioso de todo es que en enero de 2018 una carta fue analizada por el FBI y le dio la vuelta al mundo. En la carta decía: mi nombre es John Englin, escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y me encuentro en mal estado. Tengo cáncer. Y sí, nosotros lo conseguimos aquella noche. Tal carta nunca fue negada en su autenticidad por el FBI. Elambito.com